Ràdio Piera presenta La Tríada, un espai dedicat a conèixer cos, ment i esperit. Un programa amb la participació de professionals dedicats al coneixement de la salut, teràpies naturals, energètiques i espirituals. La Tríada, amb Montse Moreno i Sandra Marco. Molt bona nit a tothom, benvolguts a un nou programa de La Tríada. Molt bona nit a tothom. Avui tenim un convidat molt especial que es diu Andrés Mari Colomer. Es una persona muy especial, viene de Valencia y tengo el placer de, tanto Monse como yo, hacer esta entrevista y hoy nos hablar de un tema especial. Sí, hoy vamos a hablar del tarot evolutivo. Andrés, bueno, te presentamos un poquito. Andrés es maestro de Reiki japonés y tibetano, formado en la maestría por José Alfonso Fernández en el septiembre del 2020, y el primer nivel fue realizado en diciembre del 2009 por el maestro Félix Asín Escuela Sana, facilitador de constelaciones familiares con tarot evolutivo, formación entre el 2019 y 2020, creando un propio sistema al incluir el tarot evolutivo en las constelaciones, tarotista, especialidad en tarot evolutivo desde hace más de 10 años, con autoformación, formador en tarot evolutivo, ley de atracción, constelaciones familiares y Reiki. Bueno, Andrés, menudo currículum. Buena nit. Buena nit. No, que va, gracias. Un placer. Parece más de lo que es. Bueno, al fin y al cabo es lo que decimos, todo lleva al mismo camino, ¿verdad? Y cada uno coge su propio rol de terapia. Qué interesante eso de tarot, unificar el tarot evolutivo con las constelaciones familiares. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues evoluciona de la forma pues muy natural, la verdad es que muy natural, porque bueno, yo empiezo con el tarot. Anteriormente ya había hecho curso de Reiki, que yo creo que cuando hice el primer nivel de Reiki dije que yo quería hacer estas cosas y que mi destino iba a ser esto al final, ¿no? Y poco a poco lo voy consiguiendo, porque aunque tengo un trabajo tradicional, lo tengo a media jornada, no a jornada completa, con lo cual me permite la posibilidad de poder hacer estas cosas que pues, requieren su tiempo y requieren bastante formación y estar pendiente también pues de personas. Y bueno, cuando yo estoy haciendo la formación de constelaciones familiares, me doy cuenta de que el tarot puede participar de forma muy compleja, muy completa, sería mejor dicho la palabra, y formar parte de una ayuda a la constelación en sí. Por lo menos a lo que a mí se me refiere, que soy el facilitador y el constelador. Porque los arquetipos del tarot, que a mí me llega muchísima información cuando veo cada arquetipo del tarot, pues me ayuda en la constelación también a guiar el sistema, a guiar el movimiento sistémico de forma que resuelva el conflicto que la persona está buscando resolver. Entonces, bueno, pues ese es un poco el método, y empecé a buscar cómo hacerlo, hice prácticas y bueno, lo hago tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y es muy interesante, sí. Sí que lo es. La herramienta del tarot evolutivo a mí me encanta, porque es darle un giro, ¿no?, a lo que es el tarot convencional, ¿no? Correcto. De mirar hacia el futuro, ¿no? Siempre la tendencia de ¿qué me va a pasar, ¿no?, en el futuro, y el tarot evolutivo va muchísimo más allá. ¿Nos puedes hablar un poquito de en qué consiste, para que los oyentes puedan comprender un poco en qué consiste? Claro, pues creo que lo has resumido muy bien, y es un poco esto, va mucho más allá de lo que es la adivinación por sí. Yo recuerdo que cuando fui la primera vez a un tarotista, fui con miedo y con la sensación de que me va a contar de lo que me va a pasar, ¿no? Qué sensación que me va y muchísimo menos, ni muchísimo menos, todo lo contrario. O sea, sí que me dio una parte de futuro,
pero me habló mucho más de mi pasado y de mi presente y de cómo formar con ese pasado y ese presente, formar un futuro mejor o más adecuado a mí. Y esto es lo que a mí me gustó. Este hombre sí que se dedicaba a hacer tarot adivinatorio y aún se dedica a ello, un buen amigo, y además quise formarme con él, pero bueno, las circunstancias es que no se dieron. Me obligó un poco, esta persona me obligó un poco a autoformarme y hoy en día se lo agradezco, porque posiblemente hubiera seguido sus pautas y así he creado un poco la pauta que a mí me llena más y me crea más satisfacción al hacer el tarot. Y es no estar adivinando ni muchísimo menos, sino porque la adivinación puede ser que sí o que no, acertar o no acertar, esto es una cosa muy curiosa, sí. Pero en cambio cuando trabajas con la terapia, trabajas con el tarot evolutivo o terapéutico, que de las dos formas podemos llamarlo, lo que haces es darle herramientas a la persona que está consultando para que pueda hacer esta persona continuamente y no tenga que venir todos los meses a ver al tarotista o a resolver cada problema cuando le surge un problema, sino por sí mismo puede resolverlo, porque se conoce a sí mismo y entiende, porque a través del tarot evolutivo entendemos qué herramientas tenemos más poderosas. Todos tenemos herramientas, pero algunos tenemos unas herramientas con mucha más capacidad. Hay personas que se les da muy bien pintar y a otras personas no se les da tan bien. ¿Pueden pintar? Claro que sí, por supuesto que sí, pero hay personas que lo tienen mucho más integrado en sí mismas. Pero hay personas que no conocen esa virtud, y esa virtud en el tarot sí que nos la da, y con el tarot evolutivo lo que intentamos es ayudar a esa persona para que él mismo pueda ser autónomo. Es decir, Andrés, por lo que nos explicas, en el tarot, cuando antes de hacer la constelación individual, en este caso, haces una tirada del tarot y puedes ver su momento actual, en qué momento está viviendo, si le está afectando cosas del pasado, ¿no? Y por lo que puedes explicar, también puedes ver esos dones o talentos o su misión de vida para ayudarle también. ¿Es así? Correcto, sí. A ver, yo cuando hago una constelación individual, en principio no hace falta hacer una tirada de tarot anteriormente, pero sí que es verdad que casi todas las personas que vienen, pues la mayoría sí que han pasado por mí antes por una consulta de tarot antes de hacer la constelación. Uh-huh. Ahí se puede ver qué necesidad hay de ver en las constelaciones, qué vamos a poder trabajar. Si es un tema de algún ancestro, si es un tema de algún familiar que aún está con nosotros y que hay que trabajar sobre ese familiar. Sí que nos ayuda, pero no es necesario. Perfectamente se puede hacer una constelación, tanto grupal como individual, sin haber hecho antes esa consulta con el tarot. Yo lo que hago es, en el momento de la constelación, en el momento que estamos haciendo los movimientos, trabajar con los arcanos mayores, introducirlos en la constelación, y tanto a nivel grupal, que salen personas a participar con una carta del arcano que a mí me facilita mucho la visión de qué arquetipo tiene ese personaje, y cuando lo hago también a nivel individual, que solamente está la persona que consulta y yo, lo hacemos con unas plantillas y lo hacemos con un movimiento sistémico muy, muy interesante. Es un juego muy bonito que nos da mucha información, y que todo se hace a través del inconsciente, porque la persona no elige exactamente qué personaje va a tener una carta o qué otro personaje. Eso va todo un poco, entre comillas, al azar, y este azar luego te sorprende por las sincronidades que tiene con la vida real y con las cosas que el que consulta sabe. Hay cosas que no se saben, que se suponen, pero bueno, sí que están muy relacionadas con lo que le está ocurriendo a la persona. Y lo bonito aquí, Andrés, es cuando realmente una persona que se expone, ¿no?, a algo que es desde el inconsciente, es lo sorprendente, los resultados que hay luego, ¿no? Y lo que puede aparecer ahí, porque claro, estamos hablando que en el momento de la constelación estás trabajando con un arcano que ha salido de una carta del tarot, ¿no? Correcto. Y entonces lo sorprendente es a la persona en sí cuando va como, pues no sé qué va a pasar, lo que se va a mover. Entonces es muy, muy bonito porque se trabaja desde otro lado, ¿no?, desde la parte consciente, porque cuando uno va a hacer una constelación, pues va a tratar un tema en sí, ¿no? Pues tengo un problema familiar, un problema de trabajo, y más o menos puede intuir, pero allí es como, bueno, vamos a dejar a ver qué pasa, ¿no? Y es la magia, digamos, ¿verdad?
Correcto, pero casi siempre, Sandra, lo que ocurre es que al final vamos al lugar donde queremos ir. Sí. Y es muy curioso lo que sale con lo relacionado que está con lo que está viviendo esa persona y lo que está, vamos a llamarle, sufriendo en ese momento, ¿no? Que es lo que quiere resolver. Y bueno, como tú bien decías, a veces las constelaciones familiares se hablan de familiares, pero si yo tengo un conflicto con el trabajo, casi muy seguro que viene con un conflicto que viene de nuestros ancestros. Esto, por ejemplo, yo lo veo mucho en el tema de mujeres muy valiosas, mujeres muy valerosas, pero que sus ancestras han sufrido porque también eran muy valiosas y no se les ha permitido, pues porque bueno, pues estaban un poco más castradas a la hora de poder trabajar, a la hora de poder de hablar. Desgraciadamente, pues hasta en la actualidad aún tenemos problemas en ese tipo, ¿no? Y vamos eliminándolos, gracias a Dios, pero se nota mucho cuando hay una castración ahí de la valía de la mujer, y que ahora hay una mujer aquí con muchos valores, pero que la sociedad o las circunstancias tampoco le dejan crecer como empresaria. Entonces, en la constelación podemos trabajar en profundidad eso, y a la hora de sanar lo de las ancestras y darles el reconocimiento de que son valiosas, curiosamente esa persona empieza a activar su mundo laboral y le es muchísimo más fácil avanzar en su terreno laboral. Qué importante, ¿eh? Esto que mucha gente no sabe, ¿no? Todo lo que esa mochila que llevamos todos, ¿no? A nivel transgeneracional, y cómo con las constelaciones se puede liberar y entender, sobre todo entender y liberar a la vez. Correcto. Sí, sobre todo es lo que dice Sandra, desde la comprensión, porque a veces entramos en el conflicto o en el rechazo, ¿no? a nuestro sistema familiar, y se trata más pues de comprender. Y claro, nuestros ancestros, la importancia de quién no tiene el sistema familiar tocado, ¿verdad, Andrés? Vamos, que tiene la primera piedra. Ahí está. Ahí está. Y más por las épocas que nuestros ancestros vivieron, por la evolución. Claro, ahora estamos en un proceso evolutivo muy diferente al de ahora. Hay como más libertad. Antes había mucho tabú, mucho... Bueno, sí, todo eso sí. Sí, y que poco a poco, supongo que tú lo estás viendo, Andrés, las personas que cada vez hay más apertura, ¿no? En este tipo de terapias, porque aparte que las que haces constelaciones, haces otras terapias también. Andrés, explícanos un poquito la diferencia, el que no conoce las constelaciones sistémicas, digamos, ¿no? Le llamamos familias, pero también se puede trabajar cualquier cosa. Entre las grupales o las individuales, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, a nivel lo que sería el resultado, ninguna. Tan efectiva es una como la otra. La verdad es que yo lo que veo de diferencia es que estás en una constelación grupal, estás arropado por mucha gente que no te conoce la mayoría de veces, y que representa papeles, por ejemplo, esto yo lo he visto como ejemplos que dices, pues está hablando exactamente igual que mi padre, ¿no? Esto es una frase que se suele decir mucho, ¿no? Cuando hay un representante, una persona que sale en figuración del padre de la persona que está constelando, y tiene frases, inclusive gestos. Recuerdo uno muy muy curioso, una constelación de hace ya bastante tiempo, donde la persona que estaba haciendo del padre ponía la mano por detrás de la espalda, ¿no? Ponía el brazo por detrás de la espalda, y claro, la chica cuando se dio cuenta le dijo al constelador que claro, que su padre era manco. Entonces esto nos pareció muy curioso y a mí me sorprendió mucho, me llamó muchísimo la atención, me quedó muy grabado, porque la persona no conocía ni a la chica esta, ni muchísimo menos a este hombre para nada, y lo hizo de una forma muy inconsciente. Entonces ahí, aparte de sentirte arropado, ves cosas que esto no lo ves en la individual, porque en la individualidad no podemos ver este tipo de detalles. Podría ser la diferencia, pero lo importante es que a nivel de resultado, mi experiencia me dice que el resultado es igual, no hay cambios
salen exactamente las mismas cosas y podemos ayudar y sanar tanto grupal como a nivel individual. Y individual, Andrés, ¿cómo lo realizas? ¿Lo haces con los muñecos de Playmobil o cómo No, en mi caso no. Vale. No. A mí sí que me lo han hecho tanto con muñequitos de Playmobil como también con dibujitos, dibujando a mi familia, que también fue una gran experiencia. Y yo lo hago con plantillas, como si fueran las plantillas de los pies, y hago que la persona distribuya por la sala esas plantillas, como si fueran personajes. Y a esos personajes con papelitos doblados sin saber el nombre ponemos los que ya hemos decidido antes cuáles son los arquetipos y personajes que van a salir en la constelación. Digo arquetipos porque también se habla de la solución, del conflicto, de la enfermedad o de cualquier otra cosa que creamos en ese momento oportuno, en la entrevista anterior a la constelación, que tengamos que tenga que aparecer en la constelación, porque si estuviéramos hablando del problema de vender una vivienda, pues pondríamos la vivienda también. Y luego a cada plantilla, que digamos que serían 2 plantillas, un par de plantillas de zapatos, para que nos entendamos, le ponemos también un arcano mayor del tarot y nos está dando mucha información. Y para hacer el movimiento simplemente volvemos a recoger los papelitos, los volvemos a doblar para no saber exactamente qué personaje y los volvemos a poner en las plantillas. Y sabiendo quién estaba antes y dónde ha ido, a qué lugar ha ido cada uno, entendemos muchas cosas. Porque curiosamente la plantilla donde esté situada a mí me da mucha información. No es lo mismo que esté en la puerta como que se quiere marchar, de espaldas o con los pies cruzados. O sea, hay muchas señales que me ayudan a visualizar de alguna forma y a conectar con la información que el consultante necesita saber. ¿Y el arcano mayor lo saca la persona el consultante en este caso? Sí. Elige la persona el arcano sin verlo, evidentemente. Baraja las cartas y va situando en cada plantilla, en cada par de plantillas, deja un arcano y claro, ese arcano a mí me da mucha información, evidentemente, por mis conocimientos de tarot da mucha información. ¿Una información del tiempo presente o...? Depende. Me ha pasado casos del momento presente, del momento del futuro y por supuesto del pasado y de vidas pasadas también. También, importante. Sí. O sea, que vas más allá también, no solamente el sistema familiar, también se trabajan vidas pasadas. Sí, se puede ver. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy una persona que evidentemente creo que la evidencia es que hay vidas pasadas, porque hay ejemplos muy claros y muy comprobados de que sí que hay personas que han vivido otras vidas. Tanto me da igual que sea por hipnosis o bien sea porque hay pruebas, ¿no? Porque han dicho, yo viví en tal sitio, me he ido a tal sitio y he conocido a esa familia que yo recordaba, ¿no? Eso, hay casos que se pueden investigar y se pueden ver que están ahí. Pero, bueno, ante la duda de la persona, porque no todo el mundo confía en ello, siempre digo lo mismo, ¿no? Da igual que creas o no creas en vidas pasadas, pero si esta información te es válida para lo que estamos tratando, aprovechala, acéptala y da igual. Si luego no es, pues nos ha servido para resolver esto, bienvenido sea, ¿no? Claro. Sí, muy interesante. Y lo curioso de todo, cuando antes explicaba las plantillas, que las estaba visualizando, ¿no? Ahí en el suelo y que la persona se va moviendo en la sala y sintiendo cada plantilla, ¿no? Lo sorprendente que es. Porque es sorprendente, dice, pero ¿cómo es posible que yo puedo conectar con un papel que hay allí y una plantilla pueda conectar? Porque yo lo he experimentado esto. O coger un cojín o cosas, ¿no? Y dices, ¿cómo programar, ¿no? El hecho es que estamos programando eso, ¿no? Y lo curioso es la fuerza que tiene, ¿no? Porque la gente, el que está acostumbrado a esto, pues lo ve normal, pero el que no, es como, ¿qué me estás contando? Que yo tengo que sentir, y seguro que te habrás encontrado experiencias y dices, pero ¿cómo es posible, no? Y ya no solamente el hecho de que el participar en el grupo, porque hay gente que pues le da reparo el tener que decir su intimidad, compartir, ¿no? Entonces, la individual también ayuda, ¿no? Y lo sorprendente cómo lo trabajas tú
y sorprende, ¿no? El movimiento, el sentir, pero ¿cómo es posible? Pero cualquiera que te escuche dirá, una plantilla con un papel. O con muñequitos de Con Playmobil. muñequitos, ¿no? ¿Cómo es posible y cómo estamos todos conectados, verdad? En esta matriz, o como le queramos decir, ¿no? Que todos somos uno y que todos estamos conectados y que no hay tiempo y espacio, que todo es uno, todo está ahí. Bueno, Sandra, yo te diría que en esta matriz estamos desconectados. Bueno. Donde estamos conectados es en nuestra verdadera esencia. Sí, pero bueno, sí. eso se lo dejo ya a Robert, que sabe más que yo de eso. Sí, sí. No, la verdad es que a mí cuando me preguntan, ¿pero cómo es? ¿En qué consiste una constelación familiar? Digo, es que tienes que experimentarlo. Por mucho que se pueda expresar o explicar la vivencia que uno pueda tener, tienes que experimentarlo porque se produce una magia, unas sincronicidades. Yo también he visto cosas y he vivido y he sentido porque he constelado y he hecho de representante también y cosas muy muy fuertes que dices, ¿cómo puede ser? Como de tirarme al suelo y estaba representando a una persona que ya estaba fallecida. ¿Y por qué tener esa inercia? ¿Por qué tengo yo esa inercia de ponerme en posición así? Eso es muy fuerte. Si os parece bien, Monse y Sandra, os cuento un poco lo curioso que me pasó a mí, que yo cuando hice la primera constelación la hice individual fui a una terapeuta que su marido dibujaba bastante bien y la mujer me estaba haciendo la constelación, pero el marido me estaba dibujando todos la familia, mi papá, y además guardé esos dibujos porque estaban tan bien hechos que me encantaban. Inclusive tengo 2 hermanos no vivos, uno anterior y otro exterior, también los dibujó, ¿no? También hizo un dibujo de estos 2 abortos de mi madre que en las constelaciones hay que incluirlos y es muy importante y hay mucha información ahí. Pues en la siguiente constelación ya la hice grupal y me sacaron a participar, como tú decías, Monse, y yo en ese momento estaba un poco... Yo soy Capricornio, soy muy de tierra, y dije, aquí, ¿esto qué tontería es? Y dije, ya no vuelvo más, yo las constelaciones. Y en mis consultas de tarot yo las ofrecí, no sé por qué, a la gente decía, ve a hacer una constelación que es muy interesante. Pero yo dije que yo no iba a hacer más constelaciones. Pero bueno, luego la compañía de mucha gente me hizo darme cuenta que no, y he llegado a donde he llegado, que para mí las constelaciones es una terapia que hay que hacer siempre. Sí. Y varias veces, no vale hacerla. No, la hago una vez y ya hice yo una constelación. No, la constelación. Las capas de cebolla son muchas las que hay que claro. Y puedes tratar un montón de cosas y aspectos y todo. Sí, sí. Yo también, yo en consulta también siempre las recomiendo porque son muy sanadoras las constelaciones familiares. Y junto con el tarot evolutivo, pues menuda bomba de relojería, Andrés. Sí, se nota. Se nota. Sí. El domingo pasado hice una formación en un sitio que Sandra conoce bien y hicimos una formación... Puedes anunciarlo, porque así te conocen donde colaboras. Sí, es donde yo también trabajo, ahí hago allí mis terapias, es el Volaris San Isidre, aquí en Valencia. Y bueno, pues hicimos una formación. Vino un chico que yo no sabía ni tenía ni idea, pero hicimos una dinámica, porque no estaba haciendo constelación, estábamos haciendo una especie de formación muy sencillita de cómo eran las constelaciones con el tarot. Y hice una dinámica porque yo creo que mejor que una explicación es una dinámica, probarlo, ¿no? Probar. Y probábamos pues la abundancia, estuvimos hablando de varias cosas. Y este chico le dio un dolor muy fuerte en el estómago, en la parte de la apendicitis, y claro, él le habían operado y sufrió un dolor tan intenso como el que sufrió en su momento. Y me lo explicó, fue nada, muy breve, ¿no? Pero que la gente inclusive se asustó un poco, como diciendo que la gente se levantó un poco a ayudarle, que dice, no, que es un proceso que tiene que pasar y tiene que sentir. Y bueno, tengo el gustazo de que ayer me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo que estaba súper agradecido, que le había cambiado muchas cosas ya y eso lo agradeces mucho porque se lo dije que es de agradecer, eso no se paga con dinero, porque que alguien esté más tranquilo con una dinámica que ni siquiera, que aún creo que se lo dije, digo, pues ya si haces una constelación como Dios manda, ya vamos,
Wow, imagínate. Fíjate lo que se mueve. Sí, sí, sí. ¿Cada cuánto recomiendas, Andrés, hacer una constelación? Cuando hace una la primera, Sí. y realmente, porque a veces se trata un tema, como has dicho ahora, la abundancia, cualquier situación, y ese resultado no se da, ¿cuándo es la próxima vez que se puede volver a repetir para acabar de sanar? Buena pregunta. Yo cuando estudiaba las constelaciones se hablaban de 40 días, pero yo voy a poner un ejemplo que creo que lo podemos entender. Ahora mismo la medicina está cambiando mucho, ¿no? Y estamos teniendo mecanismos para resolver enfermedades con mucha más rapidez. Pues algo pasa igual. Si yo me rompo un brazo y tengo que llevar una escayola durante X tiempo, no es lo mismo que lleve una escayola que tenga una operación de ese hueso con un láser, por ejemplo, ¿no? Que lo estoy inventando, que yo de medicina soy un cero a la izquierda, pero bueno, para que se entienda un poco el ejemplo. Se puede resolver con mucha más facilidad, pero si no se ha resuelto, si hay algo, se puede hacer cuando la persona lo sienta. Otra cosa es que sea obsesivo, que sí que hay casos que conozco, y sobre todo esto pasa muchas veces con las relaciones de pareja, que nos ponemos un poco obsesivos porque no viene la persona adecuada, porque tal, y nos cuesta un poco. Y ahí sí que solicito que la gente deje pasar, que deje asentar un poco la constelación y que deje fluir las cosas. Pero si es algo necesario, es algo diferente y es algo que la persona siente, y yo como facilitador también lo siento, no hay un tiempo establecido, puede ser cercano el tiempo. Pero bueno, siempre hay que dejar un tiempo prudencial de mínimo un mesecito para poder darse cuenta de que hay cambios. Aunque he tenido constelaciones que se han movido en menos de 24 horas. Imagínate, porque siempre se dice que el resultado lo puedes ver al mes, 3 meses, hasta, si no recuerdo mal, 2 años. ¿Es posible esto? Sí, sí. En mi caso personal, yo he estado participando y constelando mucho antes de ser constelador, y mi experiencia es que al paso de los años, cuando me he dado cuenta que se habían solucionado cosas, pero como en un momento así, pues igual estás tomando un café y de repente dices, ostras, pues esto lo constelé yo hace tiempo y ahora ya lo tengo, y no me había dado cuenta ni siquiera, no había sido consciente de que esto lo tenía, ¿no? Hay algo que ha cambiado, hay algo que sí que es diferente, que no es exactamente igual. Yo esto sí que lo he notado con el tiempo, ¿eh? Sí, sí, con el tiempo, sí. Ser consciente a veces pasa algo tan sutil que no nos percatamos, ¿no?, del cambio, ¿no? Quizás lo ven los demás, pero nosotros mismos no. O tienes que vivir una experiencia para darte cuenta de la diferencia, de cómo actúas respecto a esa diferencia. Así es, sí. Leyendo tu historial, Andrés, vemos que has hecho diferencias, apartando un poco el tema de las constelaciones, has hecho diferencias, bueno, ponencias, charlas sobre conocimientos tuyos, presentación de libros, crecimiento personal. Cuéntanos un poquito esto, para que te conozcan algo más que estás haciendo que no sabe de las constelaciones. Bueno, yo creo que viene desde muy temprana edad que todo me ha llamado la atención. Yo en su día, siendo pues niño, ya aún todavía, quería ser ufólogo. Me llamaba mucho la atención del misterio de lo extraterrestre y todo lo que conllevara sobre ese tema. Pero bueno, no tuve padrino ahí, no me llevó la vida a llevarme por ese camino, y dejé el tema ufología, pensando también de que era un poco absurdo buscar algo que ya estaba y que existía, y sentía que era algo que para qué tengo que investigar más, y ya tengo como muy claro de que no podemos estar solos en el universo, y no podemos estar solos. Sigo leyendo y viendo cosas sobre el tema de ufología, pero no investigo, no trabajo sobre ese tema. Y el siguiente tema que me vino desde muy pequeño y que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho siempre es el tema de la vida después de la vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Por qué morimos? Lo absurdo que podría ser esta vida si realmente acabara todo con la muerte, porque hay una muerte tan temprana que puede morir un niño con días, o porque una persona muere con
casi 100 años. Y qué diferencia puede haber ahí, ¿no? ¿Por qué ha nacido ese niño para morir a los 2 días? Todas estas preguntas sí que me hicieron un poco leer e investigar, y a partir de ahí, pues cuando he conectado con algún libro, porque lo único parecido a un libro aún todavía está guardado en mi ordenador, no está publicado, que es parecido a un libro, un cuento que tengo por ahí, sí que he presentado libros con la intención de dar a conocer libros que llaman mucho la atención. Por ejemplo, creo que el que más charlas he dado es un libro que recomiendo siempre mucho. Es tan sencillito porque es un cuento, si lo quieres ver como cuento, que se llama Amy, el niño de las estrellas, que va muy relacionado con la ufología. Y para mí fue un libro maravilloso. No, yo tampoco. No lo conozco. ¿No lo conocéis? No. Vale, pues el de Enrique Barrios es un libro antiguo, pero bueno. El niño de las estrellas. Amy, de amigo, Amy. Sí. ¿Amy? Sí. Ajá. Tiene luego varios después, pero el primero para mí fue maravilloso. Me encantó esa historia tan real y tan lógica, ¿no? Tan lógica, explicada de una forma tan sencilla, explicada para niños. Vamos, es una maravilla para mí de libro, que se lee en 0, porque no hace falta. Y bueno, todo este proceso pues me ha ido siempre buscando mucho, aunque bueno, he tenido tiempo donde he estado más apartado de la vida, más, por llamarlo de una forma espiritual, y he estado más en la terrenal como buen Capricornio, pero mi ascendente y mi luna en Piscis siempre me obligan a estar te lleva a las estrellas. Exactamente. Y bueno, pues poco a poco pues todo lo que me viene respecto a eso, ahí está. Y aunque alguna vez he podido decidir, ay, no, dejo todo esto, me aparto de ahí, siempre aparece alguien, algo, una situación que me encarrila por ahí, por esta vida, y ahora ya tengo muy claro que ese es por donde tengo que ir. Qué bonito. ¿Y ese libro que tienes mío escrito, cuándo lo vas a publicar, Andrés? Pues, eso no lo sé. Pero bueno, es un cuento también, es un cuento que habla de castillos y de princesas y de guerreros ahí, salvadores, que luego no salvan nada. Pero bueno, pero ahí está. Qué bueno, por eso tenías tanto interés el otro día, cuando estábamos en Carcassonne. Y tengo Ahora que lo deciros entiendo. que es un libro que está sacado, me llegó a la mente muy cerquita de vuestra tierra, ahí ¿Sí? en Tarragona. Ajá. Y bueno, al día siguiente lo escribí, tengo un borrador hecho, ya lo publicaré algún día. Anda. Os lo haré saber. Pues tengo curiosidad de este libro que tienes que... Porque es esa parte tuya de investigador, ¿vale? ¿Quién sabe, Andrés, que si algún día tratas el tema de la ufología y te dedicas... Porque la verdad es que... Es un tema también muy interesante. Sí, muy interesante y a veces desconocido también. Sí, porque más en estos tiempos que se está removiendo tanto. Sí. Andrés, aparte del tema de las constelaciones, ¿haces algún tipo de formación, das cursos, alguna cosa, aparte de los cursos de Reiki? A ver, como cursos de Reiki no he llegado a dar nunca. Primero por una sencilla razón. Siempre que me he puesto lo he hecho a nivel muy individual o dando unas formaciones muy limitadas, no como publicación, de decir, voy a hacer una formación de primer nivel o segundo, nunca dando un título de como reikista, ¿no? No lo he hecho yo creo que por una sencilla razón, porque yo veo el Reiki de una forma tan personal, tan mía, que sería un poco cambiar lo que Usui en su día hizo, ¿no? Ya sé que seguramente lo hemos cambiado mucho, y que Usui, si viera ahora lo que hacemos como Reiki, diría, esto no es lo que yo dije, porque bueno, la evolución en positivo y en negativo, pues evidentemente hay cambios, ¿no? Igual que Bergelinger con las constelaciones, pues a lo mejor si Bergelinger viera cómo estoy haciendo yo las constelaciones, me diría, esto no es lo que yo dije. Algo sí, pero no todo. Y nunca me he animado. Ahora, como el tarot sí es algo que yo, tal como yo lo siento, que yo lo he creado como
como mi método, ¿no? Sí que doy cursos de tarot, evidentemente, y sí explico, que ya no me meto tanto en la constelación, pero como en unos cursos, como hice el domingo, cómo hago las constelaciones y por qué incluyo el tarot y cómo se mueve esa energía en ese sentido. Eso sí. Pues qué interesante. Y luego a nivel... Sí, perdona, Sandra. Sí, sigue. Y luego a nivel de la ley de atracción, que también es un tema favorito mío, un tema que he tenido la oportunidad de experimentar conscientemente e inconscientemente, y de poder sentir que esa energía es real. Cuando algo quieres, aparece. Claro, partiendo de la base que somos creadores, ¿no? Y el poder comprender que somos creadores y absolutamente todo lo que vivimos es producto también de nuestra creación. ¿Qué diferencia hay entre la ley de la atracción y la ley de la asunción? ¿No es lo mismo, Andrés? Perdona, no te he escuchado bien, disculpa. ¿Perdona, me escuchas? Sí, vale, perdona. Entre la ley de atracción y... Entre la ley de la atracción y la ley de la asunción. Es lo mismo, ¿no? Pues me permites, pero ahí me pillas. No vale. Conozco la asunción, no... Tendría que investigar, me lo apunto. Vale. Bueno, sí. No te puedo dar la diferencia, si la hay. Bueno, Neville Goddard, fue, bueno, sí, es muy interesante también de ver, tiene que ver con la ley de la atracción, de cómo conectar lo que deseamos con esa emoción, con tiempo presente y todo eso. Supongo que debe de ser algo así, sí. Yo creo que sí. No, pues lo miraré también, sí. No conocía esa parte. ¿Y la ley de atracción en los talleres que haces tú, que son talleres que son de un día o son en varios días? No, en principio un día. Un día o medio día, dependiendo un poco, porque son mensajes muy claros y muy prácticos. Muy prácticos, porque, a ver, tampoco es necesario estar un fin de semana. Es tan sencillo que simplemente o lo practicas, no hay otra opción. Claro. Si quieres que funcione hay que practicar. Lo practicamos diariamente, claro. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Y la ley de atracción, evidentemente, tanto viene lo positivo como lo negativo. Así es verdad. Y darnos cuenta del poder que tenemos nosotros mismos para atraer tanto una cosa como otra. Ser conscientes, ¿verdad?, de todo eso. Correcto. Y como el curso de formador de tarot evolutivo, muy interesante, ¿qué lo haces con el tarot de Marsella? Normalmente el curso siempre lo trabajo con Rider, porque la diferencia entre Rider y Marsella es que en Marsella los arcanos menores son muy, muy simples en el sentido visual del dibujo. Entonces el de Rider nos da una información solamente viendo el dibujo. Sí. Luego ya cada uno, como sienta, trabaja con una baraja o con otra porque la tiene que sentir. Yo tengo muchas barajas, pero trabajo con la de Scapini, por ejemplo, que es un pintor italiano, y es una baraja muy bonita, pero también trabajo, los cursos los doy con Rider y las constelaciones las hago con cartas de Rider también, o sea que ahí puedo diferenciar. Pero claro, los arcanos menores de Marsella son bastos, son copas y son oros, no hay más información que pueden darte mucha más información y puedes conectar, pero bueno, Rider es mucho más visual, más chivatas, son más chivatas. ¿Cuánto dura la formación, Andrés? La formación no tiene fin. Vale, no tiene fin. No tiene fin. Yo me sigo formando en el tarot. Ya. Porque yo, además lo explico mucho en los cursos nuevos que hago, que mis cartas van cogiendo un valor diferente según tú vas avanzando en tu vida y en tu forma de ser y de pensar sobre el tarot. Por ejemplo, tengo cartas que al principio pensaba que eran negativas, no eran muy buenas, ¿no? La torre, el colgado. Y ahora las veo como cartas muy positivas, pero que tienes que entenderlas y comprenderlas. Porque un arquetipo torre y una situación torre que puedas estar viviendo a lo mejor no es agradable el momento que estás viviendo. Pero si lo ves desde el punto de vista positivo, es la mejor situación que te puedes encontrar, un momento torre, porque vas a destruir todo lo que no te sirve para volver a reconstruir desde los cimientos algo nuevo y algo bueno.
Qué interesante lo que has dicho, sí. Pues Es romper con esa dualidad, o bueno o malo, ¿no? Así es. Exacto. Exacto. O el arcano del diablo, que cuando sale el diablo la gente se asusta, wow, O la muerte. la muerte. Sobre todo la muerte, ¿eh? Mi experiencia Sí. cuando veían la muerte siempre, y yo la muerte siempre ha sido, eso sí que no ha cambiado, esa carta siempre la he tenido muy positiva y la sigo manteniendo como una carta muy positiva. Y evidentemente en alguna ocasión, muy pocas, sí que me he hablado de la muerte física y bueno, luego desgraciadamente sí que se ha ocurrido, pero bueno, es que la muerte al final tenemos que aceptarla. Sí, Mm. correcto. Pero también puede ser una transformación, algo nuevo, se muera lo viejo, pero algo nuevo, ¿no? Siempre, siempre. Y Sí, cuando sí. salen los arcanos, hablando un poco de las cartas del tarot, cuando sale la carta al revés, ¿tú la Vale, tienes en cuenta? Sí, yo sí la tengo en cuenta. Vale. Porque además hoy en día, como también estoy incluyendo las constelaciones en las tiradas de tarot, a la vez que hago una consulta de tarot, si tengo una carta boca abajo que me está dando una información de bloqueo o de negatividad de esa carta, de la situación, no de la carta en sí, sino de la situación, al girarla estoy haciendo un movimiento sistémico para mejorar también la situación de esa persona. Y Qué la bueno. lectura puede cambiar mucho. Así que también lo aplicas en las constelaciones, lógicamente. Claro, en las constelaciones no, porque en las constelaciones trabajamos como arquetipos de la carta y salga la carta que salga, Vale. pero en el tarot, que esté boca abajo o normal, sí que le presto mucha atención y la trabajamos en ese punto. Genial. Qué interesante, Andrés. Qué interesante todo lo que nos has explicado en esta entrevista de hoy, porque realmente las personas que conocen las constelaciones sistémicas jamás se ha oído con tarot. Es como, wow, qué interesante poder conocer una herramienta más. Tú, Andrés, como has dicho antes, tus talleres los realizas en Herbolaris San Isidra, en Valencia. ¿Hay otros lugares que también estés que lo...? Sí, bueno, yo donde me llaman. Ajá. No tengo ningún problema. Además, me encanta salir a otros lugares y a ver, próximamente, no como cursos, pero sí como constelaciones familiares. Tengo en Valencia, en 2 pueblos, en Benifayor, que lo tengo para el día 17 de diciembre y para este fin de semana, el día 3 de diciembre, lo hago en Carlet, que también son pueblecitos aquí de alrededor de Valencia. Bueno, si los oyentes de aquí de pie nos escuchan, yo quiero, también podemos No tengo ningún proponer inconveniente. que vengas aquí a Piera y que realices uno de tus talleres en mi Exacto. Sería un espacio. placer. Exacto. Será un placer. Sería un placer para Sí, nosotras también que pudieras venir, Andrés. Y para localizarte a nivel online, ¿haces alguna terapia de constelaciones o algo Sí, similar? no, constelaciones de momento no hago a nivel online. No he encontrado el método que me guste y que me apetezca hacer. Si lo encuentro, pues lo haré, pero hoy por hoy no sale. Pero las tiradas de tarot sí las hago online, las hago a través de videollamada y estamos viendo a la vez que me están viendo a mí la persona y yo estoy viendo al consultante, estamos viendo las cartas, porque trabajo con 2 cámaras. Genial. ¿Y cómo te pueden localizar, Andrés? Bueno, pues la forma más fácil puede ser por Instagram, que es Andrés Marí Colomer, es mi Instagram, y ahí voy publicando todo lo que hago, lo que voy haciendo y alguna cosita que... Pero bueno, todo muy a nivel profesional o a nivel trabajo. Muy bien, Andrés. Para nosotras ha sido un placer tenerte a la distancia desde Barcelona a Valencia. Sí, aparte es un tema que a nosotras nos gusta mucho, nos interesa y Sí. lo hemos vivenciado y Sí. es muy importante. Y recomendamos a muchas personas Sí. que quieran vivir esa experiencia, que se vayan hacia Valencia, que aquí te van a escuchar tanto aquí en Cataluña como en otros lugares y que se animen a vivir esa experiencia mágica que es la constelación sistémica con tarot. Y como no, también que prueben tus terapias, ¿no? Como el tarot y otras cosas más que haces, sobre todo la ley de atracción, que esto seguro que más de una persona le va a llamar mucho la atención. Sí, para que puedan porque conectar. no se hace demasiado y la verdad que es súper interesante. Sí, es muy interesante, muchísimo. Bueno. Nada, muchísimas gracias a vosotras, tanto Monse como Sandra. Un placer
esta conversación con vosotras y con todos aquellos que escuchen. Y nada, yo, bueno, todo lo que hago pues intento hacer desde el cariño, desde el corazón y cuando se hace así, pues es el todo. Yo creo que siempre sale bien, ¿no? Exacto. Y tanto. Y tenemos algo más que hay que decir, que tú también llevas un canal de YouTube también, que te pueden conocer, que estás iniciada en esto también, tú también haces entrevistas y si te quieren seguir, seguro que ahí estás colgando alguna de tus cositas o pues hay entrevistas, dinos el canal que te pueden seguir a ti también. Es tan nuevo que ni... Bueno, tengo cuatro vídeos solamente publicados de momento. Empecé hace muy poquito, este mismo mes he empezado realmente. Y bueno, pues muy contento también. Y también pues lo mismo, ¿no? Con mis propios nervios y tal, de enfrentarme a la cámara. Soy un poco tímido en ese sentido y bueno, pero bueno, con mucha ilusión. Y el nombre del canal es Andrés Marí 143. Genial. De todas formas, bueno, pues si por Instagram me piden información, yo la comunico enseguida. Genial. Y bueno, Instagram y Facebook también estoy como Andrés Marí Colomer, sí. Genial. Muy bien, Andrés, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras, ha sido un placer. Un placer. Y hasta pronto, Andrés. Muchas gracias, que tengáis muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues fins aquí el programa d'avui. Us desitgem una molt bona nit i molt bona vida.